Hola a todos, mi nombre es Sandra Milena Cotes Redondo, estudiante de Sociología en la UNAD. Mi grupo está conformado por Daisy Pérez y Silverio Urdaneta. Sean todos bienvenidos y bienvenida al podcast del curso Sociología de la Imaginación en la UNAD. En este espacio presentaremos los resultados de las actividades realizadas durante el curso, las cuales incluyeron análisis de las relaciones de poder y dominación siguiendo a Weber y Bourdieu, el diagnóstico histórico social sobre los grupos subalternizados y la entrevista semiestructurada realizada para comprender sus experiencias desde su propia voz. A lo largo de este podcast mostraremos cómo la imaginación sociológica propuesta por Gruen-Mill nos permitió conectar estas actividades y relacionar experiencias individuales con estructuras históricas y sociales. Damos inicio a nuestra primera intervención. Iniciamos con la primera fase de poder y dominación. Empezamos con el primer participante. Para ello tenemos la primera pregunta. ¿Qué elementos destacamos allí? Durante las tres observaciones realizadas en el aula, identifiqué las relaciones de poder claramente estructuradas. El docente ocupa un lugar central en la comunicación, controla la palabra, define las normas y regula el comportamiento del grupo. De acuerdo con Max Weber, esta autoridad corresponde a un tipo legal reaccional, sustentando en normas estructurales. Sin embargo, al aplicarlo plenamente de Pierre Bourdieu, observé también que este poder se expresa simbólicamente mediante gestos, objetos o posiciones físicas dentro del salón. La imaginación La segunda, sociológica me permitió comprender que esta dinámica del aula reflejan estructuras históricas presentes en la educación colombiana y constituyen un punto de partida para entender otras formas de dominio social. Aquí está mi entrevista sobre el tema. vamos ahora con la participante número 2, Daisy Pérez. En mi caso, realicé la observación en la sala de espera de un hospital. Allí identifiqué claramente lo que Max Weber llama autoridad legal y racional. El personal médico decide quién entra y quién espera, basándose en normas institucionales, pero lo más interesante fue aplicar a Bourdieu. Noté como objetos simbólicos como la bata blanca o el computador y barreras físicas como la ventanilla legitiman esa dominación. Los pacientes mostraban una actitud de resignación y silencio. La imaginación sociológica me permitió ver que esa pasividad no es natural, sino una conducta aprendida ante la autoridad institucionalizada del sistema de salud. Bueno, desde la perspectiva, los conceptos de poder y dominación en Max Weber permiten comprender cómo las experiencias individuales de obediencia y autoridad están profundamente vinculadas con estructuras sociales más amplias. Para Weber es la capacidad de imponer la propia voluntad aún contra la resistencia de otros, mientras que la dominación surge cuando ese poder es aceptado como legítimo.
La imaginación sociológica permite ver que el poder simbólico es aquel que se ejerce a través de creencias, valores y significados. No solo afecta a una relación particular, sino que forma parte de sistemas más amplios de sentido que guían la obediencia cotidiana. Ahora vamos a entrar un poco más en el eje central del trabajo. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos sobre las situaciones de los grupos subalternos? Participante número 1. El análisis mostró que los pueblos indígenas han sido históricamente marginados desde el periodo colonial hasta la actualidad. Durante el siglo XIX, estos grupos no eran reconocidos como ciudadanos, no podían participar en asuntos políticos y fueron sometidos a procesos de despojo territorial y pérdida cultural. Aunque en el siglo XXI la Constitución reconoce su autonomía, su resguardo y su educación propia, persisten importantemente desigualdades, especialmente en acceso al agua, salud, educación, vivienda, reconocimiento cultural. Además, continúan enfrentando racismo, señalización y sobre todo presiones externas de empresas que afectan sus territorios y forma de vida. La imaginación sociológica me permitió comprender que estas dificultades no son hechos aislados, sino consecuencias del proceso histórico de la colonización, exclusión y abandono estatal para aún hoy se reflejan en las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Hasta aquí mi intervención sobre este punto. Ahora vamos con la participante número 2. Daisy. Para el grupo de las mujeres, mi diagnóstico histórico mostró un cambio drástico, pero incompleto. En el siglo XIX, la mujer estaba confinada al ámbito doméstico, sin derecho al voto ni educación formal. Hoy, que estamos en el siglo XXI, aunque hay acceso a la educación y al voto, la subalternidad persiste de otra forma. Identifiqué que siguen existiendo una brecha salarial y una violencia de género preocupante. La imaginación sociológica es clave aquí. Nos ayuda a entender que, aunque las leyes cambien, las estructuras culturales patriarcales siguen operando, manteniendo a la mujer asociada al ciudadano y limitando su poder real en la sociedad. Bueno, la imaginación sociológica muestra que la desigualdad que viven muchas mujeres no es un problema individual, sino resultados de instituciones, normas culturales y relaciones de poder que aún favorecen a los hombres. Los avances en derecho surgieron de cambios históricos y luchas colectivas. Aunque hay mujeres que estudian, trabajan y participan en política, esto no se debe a decisiones personales aisladas, sino a movimientos sociales, transformaciones culturales y cambios legales acumulados durante más de un siglo. Persisten desigualdades estructurales disfrazadas de decisiones personales. Esto explica por qué afecta a mujeres de distintas edades, clases y regiones. Finalmente, hablemos de las entrevistas realizadas en la fase 4. ¿Qué aportaron estas conversaciones al análisis sociológico de los grupos? Participante número 1. Realicé una entrevista semiestructurada a integrantes de mi comunidad indígena. Los entrevistados expresaron un profundo orgullo por su identidad cultural y resaltaron la importancia de la lengua,
las tradiciones, la espiritualidad y el respeto por los mayores. También señalaron que la transmisión cultural se realiza a través de prácticas como el tejido, los rituales familiares y uso de la lengua y los consejos de los ancianos. Sin embargo, las entrevistas también visualizaron experiencias de discriminación en espacios urbanos, dificultades para acceder a educación de calidad, limitaciones en salud y otros problemas que reflejan desigualdades estructurales. Gracias a la imaginación sociológica, pude vincular estas experiencias individuales con procesos más amplios. La persistencia del racismo hacia los pueblos indígenas, la falta de políticas públicas efectivas, la fragilidad de los territorios, la lucha histórica por reconocimientos y la autonomía. En conjunto, las entrevistas confirmaron que las voces indígenas han sido históricamente silenciadas y que la subalternización continúa presente en múltiples dimensiones. Muchas gracias. Vamos con la participante número 2, Daisy. Yo entrevisté a una mujer de mi entorno familiar. Lo que más resaltó fue la doble carga. Ella se define como trabajadora y resiliente, pero asume responsabilidades simultáneas en el trabajo y el hogar. Un hallazgo clave vinculado a la violencia simbólica fue lo que en su trabajo se espera que las mujeres sean más suaves, entre comillas, o menos firmes que los hombres. Siguiendo a C. Guri Mill, pude conectar su biografía con la historia. Su cansancio personal es un problema público de desigualdad. Sin embargo, ella también destacó la sororidad, el apoyo entre mujeres, como su mayor herramienta de resiliencia frente a estas presiones. Muchas gracias. Bueno, las entrevistas aportaron varios elementos fundamentales al análisis sociológico de los grupos subalternizados. En este caso, las mujeres, permitiendo comprender no solo sus experiencias individuales, sino también las dinámicas estructurales que las configuran. En conjunto, hicieron un posible análisis más profundo por las siguientes razones: la visibilización de la experiencia cotidiana, identificación de estructuras de poder, comprensión de los mecanismos de exclusión y inclusión. Por otro lado, se puede decir que las entrevistas mostraron que aunque las mujeres viven situaciones de opresión, también desarrollan mecanismos de resistencia. Los relatos permitieron identificar cómo las mujeres construyen su identidad a partir de roles tradicionales y al mismo tiempo de procesos de empoderamiento. Para concluir, podemos afirmar que las 3 actividades del curso nos permitieron explorar las relaciones de poder y dominación, comprender las experiencias de los grupos subalternizados y reflexionar sobre la importancia de la imaginación sociológica. Ahora, para finalizar,